nosotros no ha sentido el dolor golpeando la puerta de nuestra vida? Todos los hemos sufrido. Pero puede haber casos en los cuales nosotros somos muy conscientes de que ese dolor es consecuencia de malas decisiones, de estar con las compañías equivocadas, de estar haciendo cosas que están en contra de los principios de Dios. Y bueno, como tenemos un conocimiento de lo que es el orden, la justicia, sabemos que ante una determinada acción viene una reacción. Entonces es como que logramos entender por qué estamos sufriendo o pasando por ese dolor, que es consecuencia de algo que no hicimos bien. Pero cuando pasan esas circunstancias que nosotros decimos, ¿pero cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿Qué hice yo para llegar a este punto? Es ahí cuando nos hacemos un montón de preguntas y es cuando lo que más necesitamos parecería que es una explicación. Por eso, en esta serie de charlas que vamos a comenzar hoy, queremos dar respuestas bíblicas al problema del dolor. Por eso, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a empezar analizando una buena pista que nos da Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice este versículo tan breve, pero al mismo tiempo tan poderoso. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Lo primero en lo cual nos podríamos detener es que el autor está definiendo a los problemas, a las dificultades de la vida como pruebas. La palabra que está usando es la palabra peirazos, una palabra griega que tiene que ver con analizar algo, ver de qué se trata, ver cuál es su naturaleza, cuál es su calidad, cuáles son sus características. Lo cual nos está diciendo que cuando estamos dentro de un problema o de una dificultad, eso significa que estamos estando sometidos a prueba. Ahora, ¿prueba de qué? Y bueno, entiendo que cuando estamos pasando problemas, dificultades, cuando el dolor está tocando nuestra vida, nos estamos acercando a una evaluación. Podemos estar pensando si realmente las prioridades que tenemos están bien puestas. Podemos darnos cuenta si tenemos fallas de carácter. Muchas veces las cosas que nos pasan nos hacen ver qué poca paciencia que tenemos, qué carácter malo estamos desplegando cuando tenemos que responder a una dificultad. Capaz nos está mostrando que no estamos tomando sabias decisiones desde hace un tiempo. Tal vez tiene que ver con que nos estamos dejando llevar por consejos que no son buenos o que no son acordes a la palabra de Dios. Eso nos hace ver que estamos siendo sometidos a prueba. Ahora, ¿prueba para quién? ¿Para Dios? No, porque Dios es omnisciente, por lo tanto, Él sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando y sabe lo que pasará. La prueba es para nosotros, para que nosotros hagamos esa evaluación. Por eso es que el versículo dice también que nos tenemos que considerar dichosos. Y parece ahí la parte más inentendible del versículo. ¿Cómo vamos a estar contentos por estar pasando por diferentes problemas? Porque justamente el entender que estamos sometidos a una prueba es lo que le da sentido al sufrimiento y por lo tanto nos saca de la situación de víctima. Cuando nosotros sufrimos y lo único que hacemos es decir, pero vos fijate lo que me está pasando, pero ¿a vos te parece que a mí me pase una cosa como esta? Nos está poniendo en una condición de víctima por la cual lo único que hacemos es quejarnos y no salir de esa situación. En cambio, cuando nosotros entendemos que hay una prueba, es decir, tiene que haber un proceso de evaluación, ¿para qué? Para que nosotros tomemos decisiones, entonces ahí nos ponen en una situación no de víctima, sino de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, lo dice la palabra. Responsabilidad es responder con habilidad. ¿Responder con habilidad ante qué? Ante una situación, ante un problema. Evalúo qué es lo que está surgiendo de mí a partir de esta dificultad, de este dolor, y sobre eso tomo decisiones importantes. Respondo a eso que se me está mostrando a través del problema.
y entonces crezco, entonces maduro, entonces no hay un porque sí, o no es algo que está ocurriendo y no sé por qué. Hay un motivo y ese motivo es bueno. Y justamente el resto del versículo que dice, van a verse sometidos a diversas pruebas. En realidad diversas no está hablando de muchas, sino de diferentes maneras. Me habla también de que hay una dirección de parte de Dios. Es como el profesor que no empieza hablando al principio de matemática, después sigue hablando de historia y termina hablando de geografía. No, el profesor va a hablar de todos los temas, pero que tengan que ver con lo que él quiere enseñar. De manera que el Señor va a usar diferentes circunstancias para enseñarnos algo que nosotros tenemos que aprender. Y entonces, ahí es cuando puedo decir, el Señor me está mostrando, el Señor me está evaluando, está mostrándome, está haciéndome ver circunstancias que yo debo cambiar. Algo que siempre debemos recordar es que el proceso del dolor está siempre en las manos de Dios. Es interesante ver, por ejemplo, el Salmo 147, versículo 3 al 5, él dice, Él, está hablando el salmista con respecto a Dios, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone su nombre. Grande es nuestro Dios y grande su poder, y su inteligencia es infinita. Empiezan estos versículos hablando de que Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él no dice que impide que las heridas se produzcan, sino que en ese proceso de dolor, Él va a estar involucrado. Él va a estar involucrado en la sanidad, en la restauración. Pero acto seguido, si uno lo lee rápidamente, podría decir, bueno, no tiene nada que ver una oración con la otra. Luego de decir de que Él venda las heridas, dice, Él determina el número de las estrellas y a cada uno le pone su nombre. Está diciendo de un Dios que es capaz de conocer todas las estrellas y de llamarlas a cada una por su nombre. El poder que tiene ese Dios es tremendo. Y ese poder y esa magnificencia es la de un Dios que al mismo tiempo se ocupa de manejar nuestro proceso de dolor. Por eso es importante que, si queremos dar una respuesta bíblica a esta situación, pensemos que lo que nos está ocurriendo está en la mano de Dios. En general, como habíamos mencionado antes, parecería como que el dolor siempre es disciplinario. Esto lo vemos en la Biblia en muchos aspectos. Por ejemplo, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió mucho, sufrió 40 años en el desierto, fue esclavo, fue oprimido por un montón de naciones vecinas. ¿Y todo por qué? Lo dice claramente en la Biblia en cientos de oportunidades. Fueron infieles al Señor. Ellos no siguieron los principios de Dios para sus vidas, se fueron detrás de otras alianzas, de otros dioses, y las consecuencias que Dios mismo le había dado, si no obedecían, las estaban viviendo. Pero no siempre el dolor es disciplinario. A veces encontramos situaciones de dolor en lugares o en historias que no podemos entender por qué pasa eso. El típico caso es José. José, un muchachito adolescente que es vendido, traicionado por sus hermanos, llevado a un país lejano. Ahí sufre no solamente el dolor del desarraigo, sino también la injusticia, va a la cárcel. Pero nosotros, a través de la historia de José, vemos cómo también el dolor es formativo. Dios estaba formando no solamente una persona, sino un líder para que usara a la principal potencia de ese momento, que era Egipto, para salvar a un pueblo, que era el pueblo de Israel. Y para que luego también se cumplieran sus planes más allá de la historia. Él usó y formó a José. Y lo mismo podemos decir de Job. Job era una persona, y te recomiendo que leas el libro, era una persona justa, una persona que amaba a Dios, una persona que tenía muchos bienes y que siempre rendía a Dios el culto que él se merecía. Así todo, de golpe y porrazo perdió los bienes, perdió su familia y hasta perdió su salud. Pero cuando vemos esa historia, ahí nos damos cuenta de que hay algo más detrás del sufrimiento.
está en juego el carácter de Dios. Sí, está en juego el carácter de Dios. Acordate cómo empieza la historia. Está Dios y en la corte celestial se presenta Satanás, el acusador. Y viene y hace este diálogo con el Señor con respecto a Job. Y te lo voy a leer. Esto está en Job capítulo 1, versículos 8 al 10. En ese diálogo entre el Señor y el acusador, o sea, Satanás, el Señor le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y que viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacerle mal a nadie. Pero el acusador responde: pues no en balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y él es el hombre más rico de todo el país. Parece mentira, pero Satanás estaba atacando directamente a Job, pero indirectamente al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo es: ¿no te das cuenta que Job, si te sirve, es por conveniencia? Él te sirve porque vos lo único que haces es bendecirlo. Él te sirve porque le conviene seguir recibiendo de vos todo lo que le das. Le diste una buena familia, le diste propiedades, le diste una buena salud. ¿Cómo no te va a bendecir? O sea que parecería como que Dios no merecería ser amado por sus características como persona, nada más que por lo que Él nos da. Yo conocí hace unos años atrás a una persona, muy buena persona, que tenía 2 hijos. Uno de ellos se crió en una situación económica muy buena. El papá, o sea, el conocido mío, siempre cuando tenía alguna necesidad, toma, ¿qué necesitas? Y le daba dinero. La cuestión es que sin darse cuenta, este chico se crió pensando que su papá era nada más que el que le daba dinero. La cuestión es que siendo ya este hijo un muchacho, un hombre grande, afligía mucho el corazón de su papá. Y él me contaba: estoy triste porque parece que la relación con mi hijo únicamente se basa en lo que yo le puedo dar. Él está conmigo en la medida que yo puedo darle algo que él necesita. Parecería que mi nombre para él es dinero. Y siempre me acuerdo de esas palabras porque venían de un corazón dolido, porque parecía que su hijo no valoraba todas las cualidades que su papá tenía, solamente su bolsillo. Entonces podríamos pensar: ¿y Dios no se siente dolido de que nosotros podamos pensar que sus dádivas y sus bendiciones son más que quién es Él? ¿O acaso su amor, su misericordia, su paciencia, su perdón que nos ofrece con tanta gracia, no son tan buenos que no podamos amarlo nada más que por eso? ¿O quiere decir que lo que nos da, las cosas que disfrutamos, son mucho más valiosas que quién es Él? Bueno, la disyuntiva de Job pasó por ahí, justamente por analizar si él realmente estaba amando a Dios por lo que él era. Una de las grandes bondades que tuvo Job fue que él nunca juzgó a Dios por las circunstancias que estaba viviendo. Eso muy a menudo lo hacemos. Es decir, nosotros muchas veces entramos en ese dilema que es entre Dios y el mal, que dice que si algo malo me está pasando, evidentemente Dios no puede ser poderoso, porque si realmente fuera poderoso, detendría este mal. Pero como el mal sigue, entonces yo llego a pensar de que Dios no tiene la suficiente energía o poder para detener esto. Es como que el dolor le pasa por arriba y él no puede hacer nada para detenerlo. Entonces aparecemos personas como yo, como vos, que somos cristianas y decimos: no puede ser, Dios es poderoso, Dios hizo el universo, ¿cómo no va a poder detener esta situación de dolor y sufrimiento?
Pero si no la detiene, entonces nosotros podemos decir, si es poderoso, pero así todo no la detiene, quiere decir que entonces no es bueno. Es sádico, porque a él le gusta ver sufrir a la gente. Entonces decimos, si Dios no termina con el dolor es o porque no puede o porque no quiere. De cualquiera de las dos maneras, no vale la pena creer en Dios. Pero nosotros sabemos que Dios no es así. Por eso, juzgar a Dios a partir de las circunstancias es un grave error. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Job, es decir, analizar las circunstancias a partir de lo que sabemos que es Dios. Dios es un Dios bueno, amoroso y poderoso. De manera que si Dios está permitiendo que nuestro dolor y sufrimiento siga, evidentemente no es porque no pueda detenerlo y tampoco es porque Él es malo, sino que tiene otros motivos. Y ya estuvimos hablando que uno de los motivos, que es el motivo de la charla de hoy, es para que nosotros seamos capaces de evaluar qué clase de fe tenemos. Fíjate lo que le pasó a Job. Job estaba rodeado de unos amigos muy bien intencionados, pero que no lo estaban llevando por el camino de la verdad. Ellos fueron y le dijeron la teología de ese momento, que era como la de hoy, 1, 2 y 3. Es decir, vos estás pasándola mal, algo debes haber hecho. Entonces trataron de que Job analizara su interior para que realmente confesara cuáles eran esos pecados ocultos que hacían que Dios lo tratara de esta manera. Job no se dejó engañar. Yo no dudo que Job debe haber hecho una introspección y haberse preguntado, ¿estoy haciendo algo que desagrada a Dios? Y se haya puesto a disposición de Dios para que Dios le hablara con respecto a eso. Pero era evidente, por cómo plantea el libro, desde el primer momento lo plantea a Job como una persona justa, una persona que amaba realmente de corazón a Dios, que él no tenía nada que ocultar. Por eso él, ante el acoso de sus amigos, él de ninguna manera quiere terminar regateando con Dios. Él dice, por ejemplo, en Job 27, dice, mientras yo viva, dice Job, insistiré en mi inocencia, no admitiré que ustedes tengan razón en acusarme, le dice a sus amigos, no dejaré de insistir en mi honradez, pues no tengo nada que reprocharme. Él no está diciendo que él era una persona inmaculada, pero él lo que estaba diciendo es, yo no tengo en mi vida prácticas de pecado ocultas que me hayan llevado a vivir esta situación, así que no me vean a ver a mí regateando con Dios. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es negociar con Dios. A veces negociamos y decimos, bueno, Dios, ¿qué querés que yo haga? A ver, ¿te parece bien así? Bueno, mira, si vos querés que yo voy a ser más buena, voy a hacer esto, te voy a servir con tal de que vos me sigas bendiciendo. Ese no es el tipo de vínculo que el Señor está buscando con nosotros. Job se negó a regatear o a negociar con Dios. Pero la otra alternativa es la que le propuso su señora. Ella en algún momento, cuando vio que él sufría tanto, en Job capítulo 2, versículo 9, le dice, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldecía a Dios y morite. ¿Qué es muchas veces la propuesta que nos da el mundo? ¿Qué es? ¿El Señor sin motivo ha dejado de bendecirte tanto como lo venía haciendo? Pero dedícate a otra cosa, alejate de Dios, no tiene sentido. El Dios que te están pintando bueno y amoroso no debe existir. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que Dios llevó a Job a una situación en donde se quedó sin familia, se quedó sin bienes, se quedó sin salud. Lo único que le quedaba era Dios. Pero demostró que no tenía una fe de trueque. Es decir, él no tenía una fe que se basaba en las bendiciones que recibía de Dios. Él disfrutaba mucho de esas bendiciones y las añoraba, pero él no estaba dispuesto a cambiar su fe en Dios.
Él no estaba dispuesto a acomodarse para que Dios lo siguiera bendiciendo, o a decir, Señor, como vos ya no me bendecís más, entonces olvídate de mí. Esas son las dos alternativas que da el mundo, que da esta sociedad. Y Job nos enseña que no son las que Dios quiere que nosotros tengamos como respuesta al problema del dolor. El Señor nos está diciendo, ¿qué tipo de fe tenés? Evalúa el tipo de fe, el tipo de vínculo que tenés conmigo. ¿Es un vínculo de trueque? No es lo que yo estoy esperando de vos. Y fíjate que algo así también le pasó a los amigos de Daniel. ¿Te acordás? Sadrach, Mesach y Abed-nego, amigos de Daniel que estaban en Babilonia, se vieron un día frente a una estatua que el propio Nabucodonosor había levantado para que todo el mundo se hincara ante él. Cuando llegó el momento, me imagino la escena, todos arrodillados adelante de la estatua, menos 3 personas paraditas. Cuando le fueron a decir, ¿ustedes están haciendo bien? ¿Están pensando bien lo que están haciendo? Porque dijo el rey, y creo que había quedado bien claro, que todo aquel que no se postrare y adorar la estatua de Nabucodonosor iba a ser enviado al horno de fuego. ¿Qué contestaron estos 3 muchachos? Eso está en Daniel, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Dice, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad nos quiere hacer, y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoramos a sus dioses ni nos arrodillaremos delante de su estatua. ¿Qué concepto, no? Yo creo que ese es el concepto de fe que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Es decir, ellos creían en un Dios poderoso que podía librarlos del horno de fuego. Pero si no lo hacían, Dios seguía siendo digno de ser amado. Dios es digno de ser amado por vos. Su misericordia, su amor, la bondad que ha demostrado siempre, la capacidad de perdonarte, de darte nuevas oportunidades, ¿no es suficiente para que lo sigamos amando a pesar de que no entendemos por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan? Es que Dios tiene que mostrar todavía más gloria y más grandeza de la que ha demostrado en nuestras vidas, no solamente eligiéndonos, sino perdonándonos y haciéndonos parte de su familia. ¿No vale la pena amar a un Dios así? Más allá de si nosotros consideramos que sus bendiciones para nosotros son muchas, o son pocas, o podrían ser más. Dios merece ser amado. Por eso, lo que podemos aprender de esta historia de Job y de lo que nos dice también el libro de Santiago es que muchas veces podemos no entender por qué estamos sufriendo. Pero en todos los casos, ya sea un dolor que viene por disciplina o un dolor que tiene características formativas, en todos los casos podemos evaluar, podemos examinar y poder empezar entonces a ver qué es lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas y hacer de esto una respuesta habilidosa, ejercer nuestra responsabilidad en este camino de santificación, de parecernos más al Señor, para que el Señor use estas situaciones, para que nosotros analicemos y tomemos decisiones acertadas que nos cambien de rumbo hacia Dios, hacia donde Dios nos quiera dirigir. Pero recordá siempre esto, siempre, ya sea que el dolor sea disciplinario o sea formativo, siempre tenemos acceso a Dios. Porque Dios, mientras ejerce este plan que tiene involucrado el dolor en nuestra vida, no está afuera, no está alejado de nosotros, sino todo lo contrario, cerca, porque sabe que únicamente con el poder y la fortaleza que su Espíritu Santo da a todos los que creemos en Él, vamos a poder pasar estas pruebas, y no solamente pasarlas, sino salir fortalecidos, maduros, crecidos, con más características de su espíritu viviendo en nosotros.
Eso es lo que Él quiere, formar hijos que cada día nos parezcamos más a Él. Por eso te dejo Hebreos 4, del 15 al 16, que dice: pues nuestro sumo sacerdote, y está hablando del Señor Jesús, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás que pecó. Entonces acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. El Señor siempre está disponible. Pero ¿cuál es nuestra parte? Evaluar, ver el dolor como una oportunidad para cambiar, para madurar y ver si nuestra relación con Él es una relación de amor genuino o tan solo de trueque. Dios es digno de ser amado por lo que Él es y por lo que Él significa para nosotros. No podemos permitir que el dolor nos lleve a decisiones o a conceptos equivocados de Dios. No juzguemos por las circunstancias quién es Dios. Al contrario, veamos en las circunstancias un Dios que está obrando y que nos ama. Acércate a Dios. Y si en una de esas vos ahora te estás dando cuenta, cuando estás evaluando a través del sufrimiento que tal vez estés pasando, que el vínculo con Dios no es el adecuado, decile al Señor: perdóname, hasta ahora me estaba relacionando con vos de una manera que no era la correcta. Viví en mi vida, te entrego todo lo que soy para que vos lo tomes y hagas a través del dolor, pero a través también de tu presencia en mí, todo lo que vos querés hacer en mi vida. Quiero parecerme a tu hijo y quiero que vos estés contento de la persona que se está formando en mí. No podés dejar de lado esta oportunidad, porque es una oportunidad para crecer, para mejorar y para vivir vidas que valgan la pena ser vividas. Porque cuando el dolor toca nuestra puerta, también ahí tenemos oportunidades de acercarnos a Dios y crecer. Hasta la próxima.